Bueno, bueno chicos, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la frecuencia de los monitoreos en emisiones atmosféricas. ¿Sí? Entonces, bueno, al inicio cuando estuvimos hablando de la contextualización de la asignatura, pudimos identificar que el tema de la frecuencia es muy importante para garantizar que el proceso de análisis de los datos sea significativo. No obstante, existen algunos marcos normativos específicos de acuerdo al tipo de fuente, y en algunos casos la normatividad es tan específica que define los procesos o las frecuencias de los monitoreos en función no solamente del sector productivo, sino también del tipo de contaminante. Entonces en esta oportunidad vamos a revisar un poco sobre eso y vamos a hablar también sobre las estructuras de los informes de las evaluaciones ambientales. Bueno, como habíamos hablado en el video anterior, una de las normas que regula el tema de emisiones atmosféricas en fuente fija es la resolución 909 del 5 de junio del 2008. Y si se acuerdan, bueno, esta norma define no solamente cuáles son los valores máximos permisibles o los valores admisibles en cuanto a la emisión de ciertos contaminantes a la atmósfera, sino que también define unos lineamientos técnicos en función de la actividad productiva, en función del contaminante, en función de el tiempo de actividad de las instalaciones y también en función de los tiempos de exposición. Ahora, hay que tener en cuenta que los parámetros a evaluar no son los mismos parámetros definidos por la 2254, en donde se definen aproximadamente 8 o 9 contaminantes criterios. Entonces acá los contaminantes criterios son distintos, y la norma en temas de material particulado, la 909, es un poco más general que la 2254. Entonces, como podemos ver también en el video anterior, la norma es tan específica que define unas concentraciones en función de las actividades productivas y también en función de el tipo de proceso, es decir, si dentro del proceso se involucra equipos de combustión externa, o si por ejemplo dentro de sus procesos productivos alguna de sus maquinarias involucra el uso por ejemplo de hornos o incineradores. Entonces, en función de eso, definir unas características técnicas, definir unos porcentajes de oxígeno o que debe estar presente en chimenea, definir también eh, unas condiciones de referencia, y también define la frecuencia. Entonces, vamos a comenzar con este ejemplo que es sobre las centrales térmicas, donde nos define, por ejemplo, que la frecuencia de las mediciones deben determinarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en función del número de horas equivalente de operación y al finalizar el mantenimiento en la zona caliente recomendada por el mismo. Para la determinación en promedio horario de las instalaciones que se realizan tratamiento térmico de residuos no peligrosos para contaminantes como el material particulado, el dióxido de azufre, los óxidos nitrosos y el monóxido, se realizará una mención directa de cada contaminante de acuerdo a la frecuencia establecida por la tabla número 1. Sí, esa tabla número 1 la encontramos en el artículo 45 y el artículo 46 de la resolución 909 del 5 de junio del 2008. Esa tabla nos dice que, por ejemplo, para este tipo de actividades, todas esas actividades que se dedican al tratamiento térmico de residuos peligrosos, o que también se dedican, por ejemplo, a la cremación de restos o de partes humanas o biológicas, nos dice que la frecuencia de monitoreo debe ser mínima o debe ser de 6 meses. ¿Sí? Esto en función de algunos hidrocarburos, de algunos componentes como los compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos totales, metales pesados como el mercurio y la plata. Y nos dice, por ejemplo, que para contaminantes como material particulado, NOx, SOx y monóxido, los monitoreos deben de ser continuos, con una toma permanente de operación de datos máximos de cada 5 minutos. Y es muy importante que nosotros tengamos también eso en cuenta, porque acá nos dice que también debemos de monitorear metales, y cuando hablamos de metales estamos hablando específicamente del cromo, cobalto, níquel, vanadio, cobre, magnesio, antimonio, arsénico, plomo y estaño. Entonces, todos estos son los componentes que deben de monitorear las actividades que realicen este tipo de procesos, ¿sí?
Acá por ejemplo vamos a hablar de las de horno de incineración. Ahora hay que tener en cuenta que esto también varía en función de la capacidad instalada de la planta, que está expresada en kilogramos mes. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando es igual o inferior a esto, pues se aplican estas condiciones, en donde las mediciones deben de ser cada 6 meses para estos componentes y por lo menos una vez al año para estos componentes que hablamos anteriormente. ¿Sí? En la frecuencia de monitoreo para hornos crematorios, pues ya vemos que hay un cambio significativo, en donde la frecuencia, por ejemplo, para hidrocarburos totales, para benceno, dinceno y antreno, se reducen a 6 meses, y en donde podemos observar que los contaminantes también cambian. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que para poder comparar todos estos estándares tenemos que tener en cuenta el promedio diario de todos los parámetros. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, una empresa X ha realizado un monitoreo, por ejemplo, de carbono orgánico total, que se dedica a la incineración de residuos y cuya concentración en tiempos consecutivos de más de 2 años se ha presentado bajo un nivel por debajo del valor máximo que puede detectar el equipo? Entonces, en ese caso o en esos escenarios, nosotros tenemos que sustentar bajo un procesamiento estadístico de los datos que todos los valores durante un periodo de tiempo se han presentado en esa instancia, y podemos radicar una solicitud ante la autoridad ambiental competente para que se exima la medición de ese tipo de compuestos, porque en el proceso productivo pues no los emite, ¿sí? O también bajo un proceso de balance de masa y un proceso de relación estequiométrica podemos determinar entonces, por ejemplo, que esos componentes no son emitidos por nuestro proceso productivo debido a la naturaleza de las materias primas, y que eso pueden ser eximidos de nuestros contaminantes a monitorear, ¿sí? Frecuencia de monitoreo de contaminación en hornos crematorios, bueno, ya lo analizamos. Entonces, ¿y qué pasa con las otras actividades industriales? Con las otras actividades industriales, la normatividad ambiental en Colombia, en específico la 909, define que las frecuencias de esas evaluaciones atmosféricas van a estar en función de los cálculos de las unidades de contaminación atmosférica, las famosas UCA. Esas unidades de contaminación atmosférica es una relación, ¿sí?, que define la normatividad, en donde esa UCA no va a estar dependiente del ducto o la chimenea, sino que va a depender específicamente de la concentración del contaminante en chimenea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver como un ejemplo, la UCA, que es el dato que nosotros utilizamos para la determinación de la frecuencia del monitoreo, va a estar expresada por la concentración de la emisión del contaminante en las condiciones de referencia y corrección de oxígeno, que en algunos casos puede ser 11, en algunos casos puede ser 25, y ustedes saben que las condiciones de referencia son 25 grados centígrados una atmósfera, y entre el estándar de emisión establecido por el contaminante en específico. Es decir, vamos a ver una relación de proporción entre la concentración versus el contaminante. En función de esa relación de proporción, la normatividad nos da unos porcentajes, es decir, si nuestra concentración equivale al 25% del valor definido como valor admisible según la normatividad, entonces nuestro grado de significancia de aporte es muy bajo, y por tanto las frecuencias de los monitoreos son más extensas. Es decir, ya no vamos a tener una frecuencia de monitoreo de 6 meses o de un año, sino de 3 años. Pero si nuestra concentración representa entre el 25, más del 25 y menos del 50%, entonces es bajo, aún es bajo, y la frecuencia de monitoreo es de 2 años. Pero si la relación representa, ¿sí?, el 50%, ¿sí?, o el 100% de ese valor máximo permisible, entonces la frecuencia de los monitoreos es media y debe ser cada un año. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestras concentraciones no cumplen con el valor máximo permisible? Pues por ende los tiempos de los tiempos de monitoreo o la frecuencia de los monitoreos van a ser más seguidas. Entonces, cuando cumplimos o sobrepasamos ese nivel, por lo general esos valores van a variar de entre 6 meses a 3 meses cuando duplicamos el valor, o cuando esa proporción es cercana al 1.5 veces mayor al valor máximo admisible o permisible por la norma. Entonces, por ejemplo, digamos un caso hipotético, que para las empresas que se dedican al proceso de
Tratamiento de residuos peligrosos, el valor máximo permisible según la norma para emisión de material particulado. Pongamos un ejemplo que es de 100, ¿sí? De 100 microgramos sobre metro cúbico en un tiempo de exposición de 24 horas, porque acuérdense que nosotros vamos a utilizar aquí son los promedios horarios, ¿verdad? No lo anual, sino el horario. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a calcular la famosa UCA. Entonces, acuérdense que la famosa UCA es una relación de proporción, donde nos pide cuál es la concentración que arrojaste y cuál es el valor máximo permisible. Entonces, si pongamos un ejemplo hipotético que las concentraciones en X o Y momentos fueron de 150 microgramos sobre metro cúbico, ¿sí? Esa relación de 150 entre 100 me da un porcentaje más o menos de 150 entre 100 me da una relación de porcentaje entre 0,25 a 0,50, ¿cierto? Entonces me dice que el grado de significancia es muy bajo y que la frecuencia debe ser por de 2 años, ¿sí? Entonces tienen que estar muy atentos a revisar este tipo de componentes cuando se les otorgue el permiso de emisión, porque hay algunas autoridades ambientales que obvian este tipo de cosas y radican los procesos de frecuencia de monitoreo en función de del criterio del profesional que proyecta el acto administrativo y no de los aspectos que considera el protocolo de calidad de vigilancia de fuente fija o la resolución 909 del 2008. Muy importante que tengan esto en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a hablar de algunas consideraciones adicionales para la determinación de la frecuencia de los monitores de emisiones basadas en el cálculo de las famosas UCA, ¿sí? Un aspecto muy importante y es cuando son instalaciones nuevas que no cuenten con información necesaria, o sea que no cuenten con una caracterización o una evaluación de esas emisiones, el tiempo no debe ser superior a 6 meses, o sea el tiempo o de la frecuencia de los monitoreos no debe ser superior a 6 meses y los procesos de monitoreo deben de realizarse mínimo cuando se tenga el 90% del total de las operaciones, ¿verdad? Cuando se vaya a realizar algún reemplazo de los equipos, ¿sí? O sea, que se vayan a reemplazar o a cambiar, hay que garantizar que el equipo no esté en marcha y que el equipo no haya funcionado durante un periodo inferior o un periodo superior al 3% del tiempo de operación anual de las actividades, porque si no, no se podrán realizar esas mediciones, ¿ok? En función de las dioxinas y furanos, la normatividad de la 909 es muy explícita y dice que las actividades que deben monitorear este tipo de contaminantes deben de realizar solamente la medición cuando el flujo de material particulado sea superior a 0,5 kilogramos hora. Es decir, si usted hace una caracterización de material particulado y el flujo le da 0,4 kilogramos hora, usted no está obligado a realizar el monitoreo de dioxinas y furanos. Sin embargo, si su material particulado es mayor a 0,5, está obligado a realizar caracterizaciones de dioxinas y furanos, ¿sí? Determinación del tamaño de la muestra cuando existen fuentes de emisiones similares bajo las mismas condiciones. Vamos a leer un poco acá. En el caso en que una actividad exista más de 2 fuentes de emisión y estas cumplan con las siguientes condiciones, la emisión individual será generada por un mismo tipo de equipo, se utiliza el mismo tipo de combustible, se consume. Ok, vamos a ver. ¿Qué sucede, chicos? Existen unos escenarios muy puntuales en donde usted puede interpolar o puede generalizar los resultados en función de ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, que las dos fuentes utilicen el mismo combustible, que las dos fuentes utilicen la misma cantidad de combustible y que los ductos de salida de los gases tengan las mismas dimensiones. ¿Por qué? Porque si suceden todos estos temas, pues se supone que las condiciones de isocinetismo van a ser similares. Ahora, algo muy importante que deben de tener en cuenta y es que la normatividad, la 909, también define valores máximos permisibles en función del tipo de combustible, si es combustible sólido, si es líquido o si es gaseoso, ¿sí? Y los porcentajes de dióxido, los porcentajes de oxígeno presentes o oxígeno disuelto presentes en chimenea o porcentaje de corrección de oxígeno también va a variar en función del tipo de combustible, ¿ok? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Por eso aquí dice que consuma la misma cantidad de combustible y